comenzar. Con el grupo B3, yo ya en la actividad práctica avancé un poco sobre aparato digestivo con los inhibidores de los receptores histaminérgicos 2. Ahora vamos a ver estos inhibidores de la bomba de protones y en el transcurso de la clase vamos a hacer un repaso también fisiológico para que nosotros podamos interiorizarnos del tema de mejor manera. Entonces vamos a comenzar. ¿Dónde se produce el ácido? Es una de las preguntas. Entonces volvemos, sobre todo ya saben los del grupo B3, ya pasé, como digo, los antagonistas de los receptores histaminérgicos 2. Entonces esa respuesta es en las células parietales del cuerpo y del fondo del estómago. Las células G se sitúan en el antro, secretan gastrina. Es muy importante porque uno de los productos que genera la producción de ácido clorhídrico, recuerden que eso lo hace por la vía dependiente del calcio. Luego aquí tenemos las glándulas oxíticas del estómago. Es muy importante decir en primer lugar que todas son células cilíndricas, pero tenemos una división de ellas. Por ejemplo, las células parietales secretan ácido clorhídrico, las células principales un precursor de la pepsina, que es el pepsinógeno, y las células enterocromafines, ¿no es verdad? Son células importantes que secretan histamina, pero habrá que decir, entre otras cosas, que esas células enterocromafines, denominadas así en el estómago, se denominan en el tejido conectivo como mastocitos o células cebadas, que son las que secretan histamina. También debemos de recordar que la histamina tiene sus propios receptores, que son los receptores histaminérgicos 1, que generalmente están relacionados con los procesos vasodilatadores que se llevan a cabo sobre todo en las alergias y en los procesos inflamatorios. Los receptores H2, que tienen que ver con la secreción del ácido clorhídrico, que ya hemos visto, vuelvo a repetir, con el grupo B3, y también, por qué no decirlo, con el grupo B1, pero con el grupo B2, que mañana lo voy a pasar, entonces también vamos a ver eso por la mañana. Quiero decirte que los compañeros que están destinados a eso tienen que generar un link para que podamos escucharlos también en sus exposiciones. Eso me estoy refiriendo para el día de mañana si continúa la toma de la universidad. Bueno, y quedan por último los receptores histaminérgicos 3, que son liberadores de neurotransmisores, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Eso para completar los 3 tipos de receptores histaminérgicos que existen. Ya, las células parietales son células importantes del estómago. Se las clasifica como células neuroendocrinas que permiten incluso la secreción de este neurotransmisor tan importante que es para el aparato digestivo como lo es la acetilcolina. Las glándulas paracrinas que secretan histamina, en este caso las células enterocromafines. Si me siguen con el puntero, esta célula redondeada que ustedes están observando aquí con varias esferitas en el centro, ahí dice célula enterocromafin, y entonces tiene la capacidad de liberar la histamina, que al actuar sobre receptores histaminérgicos 2, entonces promueven, ¿no es cierto?, la liberación de los hidrogeniones que se van a unir con el cloro para formar el ácido clorhídrico. Pero habrá que decir que esta vía de la histamina es una vía activada por el AMP cíclico. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que la acetilcolina, que lo hace por la vía, ¿no es verdad?, del calcio, lo mismo que la gastrina que tenemos aquí, y aquí dice células G. Entonces estimulan estos receptores que es propio para la gastrina, y entonces también se promueve la liberación de los protones. Eso es importante tener presente porque son las 3 fuentes a través de las cuales se produce el ácido clorhídrico por la liberación de los protones, o sea, de los hidrogeniones. En esta otra
diapositiva podemos ver, no es verdad, también la disposición de las células cilíndricas del estómago, como ustedes pueden observar en este recuadro de forma rectangular de color blanco. Ahí estamos viendo esta imagen y lógicamente aquí están las células parietales, ¿no? Las células heterocromafines que están de color rosado, ustedes pueden observar aquí, ¿no es verdad? Siendo células importantes a través de las cuales se va a producir el ácido clorhídrico. Y recordemos que también el pH del ácido clorhídrico en el estómago oscila más o menos entre 1.3 y 3. Ya, hay diferentes mecanismos a través de los cuales las diferentes células pueden provocar esa liberación de hidrogeniones. Por ejemplo, el estímulo de los receptores histaminérgico 2 excita la adenilciclasa, incrementa el AMP cíclico y activa la proteína quinasa C, y a través de ese mecanismo se activa la bomba de protones, que vamos a ver un tanto más adelante porque este tema es eso. Los segundos mensajeros, por ejemplo, receptores muscarínicos 3, donde obviamente van a tener impacto sustancias como la acetilcolina en el caso del aparato digestivo, y también de la gastrina, como ustedes pueden ver, usan segundos mensajeros, no el receptor M3, que quede claro, sino el receptor de gastrina, y activan y son activados y mediados por el fosfatidil inositol. Esa es la vía dependiente sobre todo del calcio. Bien, aquí tenemos, ¿no?, una célula muy importante, que es la célula parietal, y ustedes pueden observar, esta célula tiene un canalículo aquí en el centro por donde se secreta el ácido clorhídrico. Quiero además decir que en este canalículo, aunque ustedes no lo crean, es demasiado ácido lo que existe ahí. Más o menos tiene un pH de 0,6 y 0,9. Sin embargo, ya en la luz del estómago es de 1.3. Y ustedes pueden ver que aquí está la proteína quinasa mediada por el calcio, la liberación del calcio, que produce sobre todo la gastrina y la acetilcolina. Sin embargo, la histamina lo hace a través de la vía del AMP cíclico, que ustedes pueden observar en la parte inferior y central, ¿no?, donde dice histamina, puede ver el receptor histaminérgico 2, y entonces nosotros vamos a ver que a través del AMP cíclico se estimula la liberación de estos hidrogeniones por esta bomba que existe aquí. Aquí hay una bomba de protones que es la clase del día de hoy, que al unirse con el cloro, entonces van a generar el ácido clorhídrico. El canal secretor está constituido por una proteína quinasa C que fosforila de manera específica una proteína específica, y que además está cubierta. En 10 minutos se va a, a cortar el Zoom, pero vamos a continuar. Eso va a entrar por el mismo link. Ya. El citoplasma contiene abundantes estructuras tubulosvesiculares que se fusionan al activarse, aumenta la superficie del intercambio de 6 a 10 veces más. Bueno, ahora nos vamos a dedicar un poco a la bomba de protones. La membrana canalicular, o sea, la parte que está hacia la luz de las células parietales, entonces tiene un canalículo. Ese canalículo, ¿no?, tiene una enzima que impulsa la secreción del ácido clorhídrico, más propiamente los hidrogeniones. ¿Cómo se llama esa bomba? Se llama, como ven ustedes aquí, hidrógeno potasio ATPasa, y está constituida por subunidades alfa y beta, que generan ese transporte iónico de hidrogeniones, que luego estos hidrogeniones, por medio de un intercambiador que existe en otro sector de la misma célula, se intercambia el potasio por el cloro, y entonces el cloro se va a unir al hidrogenión para formar el ácido clorhídrico, y entonces en la luz canalicular el pH suele ser menor a 1. Recuerden que les dije que entre 0,6 a 0,9 es el pH de este canalículo. No sé si ustedes están viendo
esta célula que tiene la forma de un huevo, vamos a decir así, pero que en la punta tiene un color verdoso. Entonces es el canalículo por donde van a salir los hidrogeniones. Y también, lógicamente, esos hidrogeniones al unirse con el cloro van a formar el ácido clorhídrico y entonces vertirán en la luz del estómago ya como ácido clorhídrico, cuyo pH en la luz del estómago, no en la luz del canalículo, es de 1.3, que puede subir hasta 3, sí, pero normalmente en el canalículo mismo el pH es de 0.6 a 0.9, más o menos así, y tiene que mantenerse esa acidez para poder actuar de manera efectiva estos medicamentos denominados inhibidores de la bomba de protones. Aquí tenemos otra vez, digamos, una imagen de la bomba de protones. Y ustedes pueden ver estas imágenes, nos están mostrando, ¿no?, el tipo de receptor que tiene, que son receptores, si ustedes quieren, de 7 miembros de transmembrana, es decir, aquellos denominados metabotrópicos. Bueno, los factores agresivos y defensivos para que no exista úlcera. Entonces, ¿cuáles son los factores de defensa que tiene nuestro organismo de manera natural a nivel estomacal? Primero, la barrera de moco. Recuerden que las células superficiales del estómago, como las células del fondo, tienen la capacidad de secretar moco. Y el otro elemento importante es el bicarbonato, y lo hacen por vía de las prostaglandinas, sobre todo una prostaglandina que se llama prostaglandina E2, y que al actuar sobre receptores EP3, esos receptores EP3 son receptores, no es verdad, de las prostaglandinas. El segundo factor defensivo es la resistencia, ¿no?, de la superficie de la mucosa. Luego, la capacidad que tiene el estómago de renovación celular. Cada 5 días aproximadamente se renovan las células. Después, el incremento del flujo sanguíneo, o sea, el abundante flujo sanguíneo. Ustedes recordarán que eso se lleva a cabo por las, digamos, por los vasos sanguíneos estomacales, ¿no es verdad? Generalmente irrigados por las mesentéricas, así nos han enseñado en anatomía, y entonces es importante ese flujo sanguíneo. Después, el mismo ácido genera una respuesta inmune, y para que exista esa respuesta inmune tiene que haber una respuesta de liberación del ácido. Ya les he dicho que, por ejemplo, los animales carroñeros, ¿no es cierto?, consumen carroña y no se enferman por la tremenda acidez que tiene en su estómago. El nuestro es ácido también, pero no tanto como los animales carroñeros. Por ejemplo, los opilotes, los cóndores, las águilas y todo ese tipo de animales que son carroñeros, ¿no?, ¿verdad?, conjuntamente zorros y otros animales tienen mucha acidez en su estómago. Nosotros sí tenemos acidez, pero apenas es de 1.3, por lo cual no somos seres vivos carroñeros. Y lógicamente las prostaglandinas nos defienden. Ya les dije que la prostaglandina más importante a nivel estomacal es la prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2, cuando alguien toma AINES, que son los AINES, son los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, por ejemplo la aspirina, el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno, etcétera, etcétera, todos esos medicamentos son generadores de úlceras gastrodenales, sobre todo cuando se consume de manera constante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas de artritis reumatoidea. Bueno, entonces esos pacientes destruyen sus prostaglandinas y entonces desaparece el moco y el bicarbonato y aparecen las úlceras producidas por medicamentos. Ahora, ¿cuáles son los factores agresivos? ¿Cuáles son los factores que generan úlceras? La secreción de ácido, la pepsina, masa de células parietales. Recuerden que las células parietales son las productoras de ácido clorhídrico. El aumento de la gastrina. Esa gastrina es una sustancia que es secretada por las células estomacales. La presencia de una bacteria que es el Helicobacter pylori,
que ya les hablé, por lo menos al grupo 1 y al grupo 3, ya dije que ese Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, podría hacerse desaparecer con diferentes medicamentos, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿no es verdad? También podríamos utilizar el metronidazol, podríamos utilizar también, digamos, la amoxicilina, que también nos serviría de mucho en términos del tratamiento del Helicobacter pylori. También vamos a hablar acerca de eso un tanto más adelante. Los AINES, vuelvo a repetir, son los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios. Comenzamos con la aspirina, el ibuprofeno, aunque dicen que no es un AINE, pero igual causa una actividad deleteria a nivel del estómago, generando las úlceras gastrodenales. Por lo mismo la novalgina o metamizol, ¿no? También el ibuprofeno, todos los AINES, a ustedes se les imagine, entonces pueden generar eso. Y finalmente las sales biliares. Entonces debe de estar en un equilibrio para que la gente no posea úlceras. Si esto se desequilibra, entonces aparecerán las úlceras gastrodenales. Habrá que considerar entonces a los productores de úlcera como este pulpo que ven aquí. Entonces cada uno de los brazos que tiene este pulpo va a generar estas lesiones que ustedes están observando en las imágenes, que son las imágenes ulcerosas. Entonces tenemos en uno de los brazos, por ejemplo, el Helicobacter pylori, los AINES, los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina, ibuprofeno, metamisolia, la gastrina producida por las células G del estómago, el estrés. Recuerden que médicos, economistas o muchos personajes que viven en constante estrés van a generar úlceras. Por ejemplo, los terapistas intensivos, los anestesiólogos, ¿no es verdad? Todas esas personas que trabajan dentro de la medicina pueden generar, digamos, úlceras. También la presencia de la pepsina y obviamente todo eso va a generar hipersecreción de ácido y por lo tanto la generación de esas úlceras que ustedes están viendo en las imágenes. Ya, las bases terapéuticas, ¿qué vamos a hacer como médicos para reducir la acidez? Primero, obviamente utilizar medicamentos con la finalidad de reducir la acidez gástrica, inactivar en alguna medida la pepsina, pero recuerden, no estoy hablando de anular su función, porque si no vamos a tener trastornos digestivos, sobre todo cuando consumamos proteínas, sobre todo las carnes. Inducir la citoprotección y también el efecto de barrera que produce la acidez en alguna medida para que no hayan infecciones de tipo bacterianas. Entonces, dentro de nuestras bases terapéuticas, como estábamos en este punto, sería primero reducir la acidez con diferentes fármacos, por ejemplo, con la pirenzepina, telenzepina, que podría utilizarse bloqueando los receptores muscarínicos 3, los antagonistas de los receptores vitamina E tipo 2, ¿no es verdad? Y obviamente los inhibidores de la bomba de protones. También podríamos inactivar la pepsina, inducir a la citoprotección con medicamentos como el sucralfato y obviamente luminal del estómago también con medicamentos generalmente derivados del aluminio o con aluminio. Bueno, ustedes pueden ver que el estómago tiene la forma de un dragón y cuando la gente tiene una adecuada sintomatología gástrica compatible con las úlceras, entonces siente y dice, me arde el estómago como si me estuviese quemando. Y ustedes pueden ver que en esa figura hay un dragón, ¿no es cierto? Y obviamente en el estómago de ese dragón hay fuego. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos clínicos para resolver ese problema de la úlcera? Disminuir los síntomas, prevenir las complicaciones y obviamente cicatrizar y curar la úlcera. Eso sería lo lógico,
¿no?, que tendría que hacer cualquier médico para resolver el problema de un paciente ulceroso. Desde el punto de vista farmacológico, podemos utilizar inhibidores de la secreción, neutralizantes, citoprotectores y también el tratamiento anti-helicobacter que hemos estado hablando, pues es una de las bacterias entéricas que produce o genera la producción de úlceras también. Y a los niveles óptimos de la supresión ácida, pH intragástrico no mayor de 3, número de horas entre 18 a 20 horas y la duración del tratamiento entre 4 a 8 semanas. Recuerden que ya a los grupos B1 y B3 ya les hemos hablado acerca de esto. Generalmente el gastroenterólogo tiene que tener resuelto el problema de su paciente entre 1 mes a 2 meses como máximo. No existen tratamientos más prolongados. Habría que siempre estar constantemente controlando a los pacientes. Este cuadro es muy bonito, si le pueden sacar fotografía o lo que sea, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que hay unos círculos, uno está en verde, otro está en rojo, otro en celeste y otro en amarillo. ¿Qué ocurriría si nosotros vamos al primer cuadro que tenemos en la parte superior? Dice, si nosotros actuaríamos bloqueando los receptores histaminérgicos 2, fíjense que en ese rectángulo existe un círculo de color verde y dice H2, entonces son los receptores histaminérgicos. ¿Qué pasaría? Porque la histamina es uno de los que produce ácido clorhídrico, lo desenchufaríamos. Aquí pueden ver, hay un enchufe, lo hemos sacado, y entonces obviamente no tendría que usar esa vía en términos de la producción de hidrogeniones para que no se unan con el cloro y produzcan ácido clorhídrico. Sin embargo, vamos a tener dos enchufes conectados. Ustedes pueden observar aquí, verán los dos enchufes. ¿De qué sería entonces estos enchufes? El uno tiene una B, digamos, lentilabial. Entonces esa B dice vago o décimo par. Y hay una G, ustedes pueden ver, que son las células G de la gastrina. Entonces el grifo va a seguir generando ácido clorhídrico. ¿Qué capacidad tienen los antagonistas de los receptores histaminérgicos 2 para bloquear la producción de ácido? Menos del 69%. Incluso yo en la clase de bloqueantes histaminérgicos 2 les dije hasta el 70%. Fíjense, este cuadro dice menos del 69%. ¿Qué pasaría si nosotros bloqueamos los receptores muscarínicos 3? O sea, desenchufamos el vago y entonces el receptor muscarínico 3 está en rojo y obviamente M3 está en color blanco. Va a seguir chorreando porque la histamina va a seguir produciendo hidrogeniones, lo mismo que la gastrina a través de la célula G. ¿Vale? ¿Y cuánto es el éxito del tratamiento si nosotros usásemos pirenzepina o telenzepina? Menos del 42%, menos del 42%. ¿Qué tal si usaríamos una mezcla de medicamentos? Por ejemplo, podríamos utilizar antagonistas de los receptores histaminérgicos 2, además de la pirenzepina o telenzepina, que son medicamentos que bloquean los receptores muscarínicos 3. Obtendríamos una tasa de curación de menos del 84%, porque vean, este grifito sigue produciendo ácido clorhídrico. Entonces no nos sirve. Pero ¿qué pasaría si nosotros utilizamos los inhibidores de la bomba de protones? Entonces, por mucho que todos estén enchufados, pero la bomba de protones no va a generar los hidrogeniones. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Prácticamente el 100% de los pacientes se van a curar. Aquí dice menos del 100%. Apenas una gotita caería y eso, digamos, podríamos decir que es un éxito terapéutico muy importante. Entonces, ustedes con este cuadro pueden tener una visión clara de cómo cada uno de los pacientes que es tratado por diferentes medicamentos puede resolver de manera definitiva su problema ulceroso. Sin lugar a dudas, ¿no es verdad? El uso de los inhibidores de la bomba de protones tienen mejores resultados terapéuticos.
Muy bien, origen. Donde se genera esto es importante porque yo voy a hablar del mecanismo de acción del omeprazol. Vamos a hablar de eso. Entonces, el omeprazol es un derivado benzimidazólico. Ustedes pueden ver esta célula que tiene un color mostaza o verde, digamos, de retoño, no sé cómo le llamarán. Bueno, esta es la célula principal. Esta célula principal, que es la productora obviamente de ácido clorhídrico, va a recibir, vamos a suponer, a un inhibidor de la bomba de protones. Ese inhibidor de la bomba de protones necesita de la acidez gástrica para poder absorberse y poder actuar. Entonces, ese inhibidor va a generar un producto a través de una fosforilización y entonces se va a transformar en sulfonamida, en un producto que se denomina, o sea, estoy hablando de omeprazol, o lo que sea, cualquiera de los inhibidores, en una sulfonamida, y esta sulfonamida se va a prender a esta bomba de protones. Al prenderse por enlaces disulfuro, esta sulfonamida frena esta bomba. Al frenar esta bomba, que está de color rosado, dice hidrógeno, potasio, ATPase, ustedes pueden observar, hay una flechita verde arriba y otra abajo. Se va a frenar por la presencia de ese producto, que es una sulfonamida que resulta de la descomposición de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces se frena esa bomba de protones y por lo tanto no deja salir el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, en pocas palabras. Y entonces ese hidrógeno, como no sale, el cloro no tiene con quién unirse, y si no tiene con quién unirse, entonces no se forma el ácido clorhídrico, y si no se forma el ácido clorhídrico, entonces no hay, digamos, la posibilidad de que se generen las úlceras. Ahora, quiero decir que esta parte de aquí, este canalículo, tiene pues un pH de 0,6, y fíjense ustedes que aquí en la parte superior, y esta flecha verde que viene desde aquí, no sé si me están siguiendo, ¿no es cierto? Que entra por la luz, dice aquí, pH, dice, no, de ese canalículo, tiene que ser bastante ácido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es el mensaje en realidad? A ver, yo voy a tomar omeprazol. El omeprazol tiene una actividad, perdón, tiene una actividad, digamos, farmacológica hasta de 72 horas. Pero para que sea activo necesita de la acidez estomacal. Si yo agarro y voy al médico, a uno de ustedes, y me receta el omeprazol, pero llego a mi casa y me tomo un Alcacercer, un Eno, un Alical o lo que sea, estoy disminuyendo la acidez del estómago. Y es la acidez del estómago la que activa al omeprazol, al lansoprazol o a cualquier inhibidor de la bomba de protones. Entonces, no vale la pena mezclar con antiácidos, porque si lo hace, no se va a activar el inhibidor de la bomba de protones y no van a tener éxito terapéutico. No lo hagan. Y les puedo mostrar recetas de gastroenterólogos que hacen eso. Y eso está mal, está pésimamente mal, porque no funciona de manera adecuada el medicamento si previamente alcalinizan el medio ácido. Necesita del medio ácido para que se descompongan estos productos. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. El omeprazol, aquí dice, bueno, en sigla, inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol fue el primer inhibidor de la bomba de protones que genera un bloqueo específico del sistema enzimático llamado hidrógeno potasio ATPase, que es la bomba de protones. Inhibe la fase final de la secreción ácida. ¿Y por qué se forma ese ácido? Porque al liberar los hidrogeniones y al unirse con el cloro, forman el ácido clorhídrico y dan una acidez en el canalículo de la célula parietal de 0,6. En la luz del estómago es 1,3. Ya, propiedades físico-químicas del omeprazol. Entonces es una base débil que tiene afinidad. Fíjense que tiene afinidad por el medio ácido. El lipofílico atraviesa las membranas rápidamente. Estos inhibidores de la bomba de protones se activan y se concentran en el espacio canalicular, como
vuelvo a repetir, esta imagen ya la hemos visto, aquí se concentra 1000 veces más que en el plasma. O sea, el medicamento, una vez que ingresó al organismo, viaja y penetra al canalículo de la célula parietal y se concentra 1000 veces más que en el plasma. Entonces tienen una actividad selectiva sobre la bomba de protones. ¿Cómo se llama la bomba de protones? Vuelvo a repetir, se llama hidrógeno potasio ATPasa. Así se llama la bomba de protones. Y vuelvo a repetir, necesita de la acidez para que se active el medicamento. El omeprazol inhibe la bomba de protones llamada hidrógeno potasio ATPasa. Puesto que la ATPasa, o sea, el hidrógeno potasio, es una enzima específica de la célula parietal, y dado a que el ambiente en que la célula se encuentra es altamente ácido, se ha diseñado fármacos benzimidazólicos con alta afinidad y actividad inhibitoria sobre esa enzima. ¿Cuál es la enzima? La bomba hidrógeno potasio ATPasa. Esa es la enzima. Muy bien. Mecanismo de acción. Entonces ingresa a la célula parietal. Aquí tenemos el medicamento, está ingresando a la célula parietal, ¿no? Y se acumula en el canal secretor. Aquí se va a acumular en este canal de aquí, donde hay tres escritos de manera literal, PPH dice sulfonamida, entonces ahí tienen y un hidrogenión, después SS, no, y sulfonamida, eso es lo que dice. Entonces se activa en medio ácido. Fíjense, el medicamento se va a activar en medio ácido, tiene que estar ácido. Si le echan antes bicarbonato alcacerse, entonces todo eso está neutralizando el ácido y están arruinando el tratamiento. ¿Pueden entender eso? No hagan eso. Entonces genera enlaces disulfuro con las cisteínas 813 y 892. Las cisteínas obviamente son aminoácidos que contienen, digamos, la bomba de protones, y por lo tanto, no es verdad, de esa manera se frena la producción de hidrogeniones o la liberación de los hidrogeniones. Aquí volvemos a tener ese mismo tipo de células. Ustedes pueden ver el cloro está de color verde en esta célula amarilla parietal y los hidrogeniones están de color guindo. Entonces el cloro se va a unir con el hidrogenión y va a formar el ácido clorhídrico. ¿De dónde salió ese hidrogenión? De la mezcla del agua con el bicarbonato y la acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica. Eso va a formar el ácido carbónico, se separa el hidrogenión sale a través de la bomba de protones, se libera al canalículo de la célula parietal, se une con el cloro y forma el ácido clorhídrico. El otro elemento, que es el bicarbonato que salió del ácido carbónico, entonces vuelve al torrente circulatorio, como ustedes pueden observar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros medicamentos? Vamos a frenar esta bomba de protones. Ahí ustedes tienen una X. Entonces no va a haber la posibilidad de que salgan los hidrogeniones. ¿Por qué se frenó la bomba de protones? Porque entonces se formó un complejo, digamos, de unión de azufres, ¿no es verdad?, del derivado sulfonamido que proviene de los inhibidores de protones, y de esa manera se frena la bomba de protones. Aquí volvemos a ver esa bomba de protones con un estado mucho más real, ¿no?, que en los dibujitos, digamos. Ya, farmacología, reducción de la acidez. Tiene un rápido inicio de acción, un efecto muy sostenido. ¿Cuánto puede llegar a durar el medicamento? A ver, yo voy donde el doctor Mayo, vamos a suponer, porque ahí lo estoy viendo el compañero. Entonces él es gastroenterólogo, me da un inhibidor de la bomba de protones, me tomo el inhibidor y no siento que me haya mejorado nada, pero al cabo del primer día, el segundo día o tercer día me voy a sentir mejor. Pero voy a hacer otra cosa todavía. Me olvidé de tomar mi medicamento. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, ¿saben qué? Tomé antes de ayer el medicamento, pero ayer me olvidé de tomar el medicamento. El que me debería de responder: no se preocupe, usted continúe con su medicamento al horario que yo le indiqué y va a seguir bien. Pero si dejé de tomar el día de ayer, ¿me voy a tomar dos? No se toma dos. ¿Y por qué razón él está tan tranquilo y no molesto, digamos? Porque el medicamento
tiene una actividad muy prolongada. Y esa actividad prolongada supera las 24 horas, las 48 horas, incluso puede durar 3 días. Entonces, fíjense, es dependiente de dosis, reversible. Después de una dosis única, retorna a la normalidad la célula en 2 a 3 días. ¿Por qué retorna a la normalidad? Porque puede durar la acción de ese medicamento entre 48 a 72 horas. Entonces, es importante tener presente que aunque se olvide el paciente, ustedes insistan que va a seguir tomando su medicación en un horario. Recordarles que no es bueno olvidarse, pero hay una garantía que el medicamento va a seguir actuando durante 48 a 72 horas. Eso es muy importante. Esto es una curva de cómo se ha ido mejorando la acidez, si se quiere, del estómago. Igual esta otra curva nos está hablando, no es verdad, de la curación relacionada con el nivel de supresión del ácido clorhídrico, sobre todo en los pacientes ulcerosos. Acciones farmacológicas. El omeprazol es una base débil que en el ambiente ácido de los canalículos secretorios de la célula parietal se transforma en la forma ácida de sulfenamida o sulfonamida, como quieran ver, que es la forma activa. Este grupo reacciona con rapidez con los radicales de sulfidrilo de la enzima e inhibe de manera irreversible a la enzima. Por eso que la durabilidad de la acción farmacológica de los inhibidores de la bomba de protones puede llegar a superar las 48 horas. La inhibición es pH dependiente. Fíjense, aquí dice clarito, la inhibición es pH dependiente. Entonces quiere decir que a mayor acidez, mejor funcionamiento del medicamento. Si ustedes con otros medicamentos asociados mejoran o sea, elevan, quiero decir, el pH del estómago, están arruinando el tratamiento. Mejor déjenlo así nomás, no mezclen medicamentos, siendo máxima a un pH inferior a 6. Bueno, la intensidad de la inhibición es dosis dependiente y debido al factor de atrapamiento y a la irreversibilidad de esa inhibición que producen los inhibidores de la bomba de protones, la acción de una sola dosis puede prolongarse de 2 a 3 días. Una sola dosis puede durar de 2 a 3 días sin que exista relación con el nivel plasmático del fármaco, porque no importa eso, lo que importa es la concentración que se tiene del derivado sulfonamida, ¿no es cierto?, dentro del canalículo de la célula parietal. Eso es lo importante, y ya está listo, se acabó el problema. Entonces el omeprazol no altera la secreción del factor intrínseco de Castle. Recuerden que ese factor intrínseco de Castle es muy importante para el transporte de la vitamina B12 y el ácido fólico. Y reduce parcialmente la secreción de pepsina. Ya, también vamos a hablar de la pepsina, pero terminemos con el factor intrínseco de Castle. El factor intrínseco de Castle es producida por las células parietales. También, no solamente producen ácido clorhídrico. ¿Para qué sirve ese factor intrínseco de Castle? Como un carrito que sirve para transportar la vitamina B12. Si disminuye los niveles o desaparece el factor intrínseco de Castle, por mucho que le den vitamina B12 y ácido fólico por vía oral, no va a absorber nada el paciente. ¿Por qué? Porque necesita de ese transportador. Eso es lo que ocurría en pacientes que eran gastrectomizados, y la gastrectomía tipo 1, o sea, parcial, se llama Billroth 1, y la gastrectomía total, la Billroth 2, peores problemas. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve aplicando de manera inyectable la vitamina B12 y el ácido fólico, porque por vía oral ya no sirve en esos pacientes gastrectomizados. Hoy en día, con el tratamiento antiulceroso, los pacientes no tienen problema de seguir consumiendo su vitamina B12 y el ácido fólico sin ningún problema, porque no les produzca anemia megalobral. El otro problema es la pepsina. Las células principales o pépticas son productores de pepsinógeno. El pepsinógeno, para que se transforme en pepsina, necesita de la presencia del ácido clorhídrico. Si no hay ácido clorhídrico, el pepsinógeno no se transforma en pepsina. ¿Y para qué diablito sirve la pepsina?
es una enzima capaz de metabolizar las proteínas. Por ejemplo, si alguien se come un churrasquito o un churrasco, come carne, no sé, creo que van a disminuir los churrascos porque ya no hay, la carne está muy cara. Bueno, un bife de chorizo o un cuadril, cualquier cosa de esa que esté constituida de carne, necesitamos obligatoriamente de la presencia del pepsinógeno, pero no como pepsinógeno en sí, porque él no tiene una actividad enzimática importante. Entonces es la pepsina. ¿Y cómo se transforma ese pepsinógeno en pepsina? Por la presencia del ácido clorhídrico. Entonces la supresión prolongada de la secreción ácida se acompaña de una estimulación de la secreción de gastrina. Y esta es la desgracia de todo. Esta gastrina, que es producida por la célula G, generalmente se puede observar de manera, digamos, patológica en pacientes que sufren de gastrinoma, que es un tumor, si se quiere, del estómago, o el síndrome de Zollinger-Ellison, que es productor de ácido clorhídrico, no es verdad, pero por la presencia de elevada concentración de gastrina por parte de las células G, que son las células del estómago, con una acusada elevación de los niveles plasmáticos de gastrina. Entonces, esta gastrina hay que tener muy presente, ¿no es cierto?, sobre todo en estos pacientes que pueden sufrir del síndrome de Zollinger-Ellison o el gastrinoma. Bueno, farmacocinética, debido a su escasa solubilidad en agua y su labilidad en medio ácido, es decir, en medio ácido se descompone, los preparados orales, los preparados contienen una capa entérica que optimiza su absorción. Recuerden que el medicamento tiene que absorberse. Cuando se absorbe, entonces recién atraviesa la membrana basal y luego la apical hasta llegar al canalículo, se transforma en un derivado sulfonamido, entonces genera los puentes disulfuro, esos puentes disulfuro la unen a la bomba de protones y separó la bomba de protones y no produce más hidrógeno. La biodisponibilidad es de un 65% y la concentración máxima aumenta a medida que aumenta la misma dosis de forma repetida. Muy bien, eso va a ocurrir. Seguimos con la farmacocinética, lo que puede indicar una reducción del fenómeno del primer paso. La semivida de eliminación es de unos 30 minutos. Se une en un 95% de las proteínas plasmáticas y se elimina la mayor parte por metabolización microsomal. Ustedes además ya saben que con la presencia del ácido se descompone, no siempre va a eliminarse, digamos, como droga activa, porque tiene que descomponerse un derivado sulfonamida. Bueno, las reacciones adversas son escasas. Pueden aparecer algunos síntomas gastrointestinales, por ejemplo, dolor epigástrico, dispepsia, flatulencia, diarrea, náuseas y vómitos. En raras ocasiones se ha descrito erupciones cutáneas de tipo liquenoide, neuropatía periférica, ginecomastia y anemia de tipo hemolítica puede generar. Pero yo voy a volver a repetir para que no nos olvidemos. No es para usar todo el santo año. ¿En qué pacientes podríamos usar, digamos, durante todo el año? Un paciente que tenga síndrome de Zollinger-Ellison o tenga un gastrinoma, digamos, en ese tipo de pacientes. Pero un paciente ulceroso común, el tratamiento debe de ser de 4 semanas. Puede prolongarse un poco más, sí, hasta 8 semanas, pero no más de eso. Entonces, en 8 semanas ya tiene que estar curada la úlcera. Entonces, no hay manera que produzca, digamos, reacciones adversas. Ahora, interacciones farmacológicas. El omeprazol inhibe el metabolismo del isómero R de la warfarina. La warfarina es un medicamento que sirve para evitar la coagulación de la sangre. El diazepam es una benzodiazepina, ya saben. La fenitoína, un medicamento que sirve para el tratamiento de la epilepsia. Eso es lo que debimos de avanzar el día de hoy, pero vamos a avanzar en esto el lunes. Espero que ya se termine todo el conflicto con la gente de derecho. Es decir, fármacos de la subfamilia 2C del citocromo P450. Aquí tenemos la correlación de las dosis equivalentes de los diferentes productos denominados inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol se debe de administrar 20 miligramos, del lansoprazol 30 miligramos,
del pantoprazol 40 miligramos, del rabeprazol 20 miligramos, del esomeprazol 20 miligramos. Como pueden ver ustedes, de los 5 medicamentos existentes aquí, no es verdad, 3 se tienen con la misma dosis de 20 miligramos. Solamente el lansoprazol y el pantoprazol son los que varían de 30 a 40 miligramos como dosis de administración para esos pacientes. Ahora, el lansoprazol, segundo inhibidor de la bomba de protones, se une a la bomba de protones en 3 sitios diferentes, aminoácidos de cisteína sobre todo, y genera una inhibición de la secreción ácida profunda y prolongada. Recuerden que de hecho ya el omeprazol tarda entre 48 a 72 horas. Una sola dosis para frenar la producción del ácido, así que no hay mucho problema. El rabeprazol no requiere ajustes de dosis en pacientes renales o cirróticos. Hay un polimorfismo genético, sobre todo con respecto a los citócromos. El citócromo B450 de la familia 2 de la subfamilia 19 no es influenciada, sobre todo en términos de la eficacia clínica. El pantoprazol de menor potencia en cuanto se refiere a las interacciones medicamentosas. La hemodiálisis no afecta su farmacocinética y por vía intravenosa puede ser muy importante para el tratamiento de el reflujo gastroesofágico. Esa RGE significa reflujo gastroesofágico. Entonces ya con eso resuelven el problema. El esomeprazol es un isómero S del omeprazol. Tiene ventajas metabólicas, mayor biodisponibilidad, un rápido control del pH, un efecto mucho más sostenido. Vean ustedes, comparen nomás. De hecho, solo el omeprazol, que es el primero que hemos hablado, puede llegar a durar hasta 72 horas. Ya para qué más queremos, digamos, olvidarnos, ¿no? Si el paciente hace caso, entonces el consumo de una tableta diaria o de una cápsula diaria, depende de cómo se presente y cuál sea el medicamento, ya tenemos hecho el tratamiento del paciente. Muy bien, con esto vamos a terminar el día de hoy la clase.